Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy grato encontrarnos con ustedes cada día, reavivados por su palabra, para ir repasando, para ir caminando con la lectura de las Sagradas Escrituras por este sendero que nos conduce hacia una vida mejor, hacia la patria celestial y también con el complemento del espíritu de la profecía. Está con nosotros el pastor Bruno Razo, quien nos presenta la cita y también la explicación adecuada y oportuna para cada pasaje de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Pastor Eber. Seguimos juntos. Ya hemos visto Levíticos capítulo 8 a través de la Biblia y ahora estamos listos para dialogar, para conversar y ver los comentarios que Elena de White tiene para nosotros, que son los comentarios de Dios para entender más este capítulo, para entenderlo mejor, como siempre decimos, para aplicarlo a nuestra vida. Sin duda. Y bueno, sin más preámbulo, nosotros vamos a buscar la respuesta oportuna del Consejo Inspirado. Y bueno, hace unas semanas estuvimos justamente tocando el mismo tema que hoy presenta Levítico 8. En Éxodo 29 estuvimos hablando justamente de la consagración de Aarón y de sus hijos en el momento cuando el templo ya estaba prácticamente terminado y entonces había que empezar a hacer el primer oficio. Ahora Levítico vuelve a retomar el tema porque aparentemente, bueno, no aparentemente, seguramente este tema era de vital importancia porque quien ministraba dentro del edificio, que era el edificio más importante en la vida religiosa de Israel, era Aarón y sus hijos, ¿no? Ahora, ¿por qué razón Aarón y sus hijos fueron privilegiados por el Señor, ¿no? Tanto Aarón y su familia, se nos muestra que ellos tuvieron un lugar de realce dentro de la vida religiosa de Israel. Muy bien, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que Levítico, el libro de Levítico, donde el Evangelio está en embrión, enfatiza todo el servicio de los levitas, de los sacerdotes que ministraban, eran los líderes religiosos. Claro que sí. Y entonces, respondiendo así tu pregunta, y lo hago a través de los escritos de Elena de White, dice: en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa, pero en los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel,
el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. En un comienzo, cuando todo era más pequeño, cada familia tenía su propio sacerdote. Después el Señor estableció que los de la tribu de Leví sería el clan, el grupo, ¿no? La familia ministerial para servir y para dirigir toda la programación y los servicios religiosos. La cita continúa, retomo, ahora en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haber adherido a su servicio como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. No obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario, y para ayudar a los sacerdotes en su ministración, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. En un sentido, todo creyente es un ministro religioso. Claro. Pero en otro sentido, no todo creyente es llamado a ser sacerdote, es llamado a ser ministro. Como ocurre en nuestros días, ni todos los religiosos son formalmente ministros, líderes de culto y de religión. Bueno, aquí tenía una familia que tenía que hacer su preparación necesaria y que tenía que dedicarse exclusivamente a cuidar del culto y sus servicios. Y parece que había una razón interesante, dice que hubo un momento de apostasía y la tribu de Leví se había colocado íntegramente de parte de Dios para reprobar esa idolatría, ese momento en que Israel le volvió la espalda a Dios. Claro, no de balde ellos fueron llamados para hacer esa tarea, de alguna manera habían pasado por una prueba, ¿no? Ajá. Cuando fueron todos tentados y algunos cayeron en la tentación, este grupo, esta familia, se mantuvo fiel de parte de Dios, y entonces Dios está utilizando a este grupo como líderes religiosos del resto de la congregación. Sin duda, ahora quien eligió fue Dios, no fue ni siquiera Moisés. Dios elige. Y hay una expresión en el Nuevo Testamento, en San Pablo, que hasta suena dura, cuando habla de los dones y cómo Dios distribuye los dones en la iglesia, Claro. Y dice que los reparte como Él quiere. Entonces, los dones de capacitación para el servicio, el Señor los reparte como Él quiere. Claro. O sea, yo no puedo rendir cuentas de un don que no tengo, pero sí soy responsable del don que Dios nos ha dado. Algunos tenemos poquitos dones, otros tienen muchos dones, pero todos somos responsables de los dones que Dios nos ha dado. Muy bien. Ahora, todo el capítulo de Levítico 8 está hablando de ese don, de esa ministración que Dios le había concedido a Aarón. Una pregunta más, pastor. ¿Cuál es la importancia simbólica del sacerdocio de Aarón y su familia? Bueno, a semejanza de Aarón, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, a semejanza de Aarón, que simbolizaba a Cristo, nuestro Salvador lleva los nombres de todos sus hijos sobre su corazón en el lugar santo. Nuestro gran sumo sacerdote recuerda todas las palabras por medio de las cuales nos ha animado a confiar. Nunca olvida su pacto. Qué importante. Este sacerdocio de Aarón, en parte, ¿no es cierto?, simbolizaba el sacerdocio de Jesús. ¿Por qué digo en parte? Porque el sacerdocio de Aarón estaba limitado por su propia humanidad. Claro. El de Cristo era ilimitado. Ya hemos mencionado que llevaban en el pectoral anotado algunos nombres, Sí. Había un espacio físico limitado, pero no hay un espacio físico limitado en el corazón de Dios para llevar registrados los nombres de todos y trabajar en favor de la salvación de todos. Otras limitaciones, otras diferencias, insisto, lo representa y lo simboliza parcialmente, porque el sacerdocio de Cristo no tiene igual. Claro. En el sacerdocio de Aarón y en la familia de Aarón,
estaban limitados en sus horas diarias y limitada en los años de vida. Hubo unas 85 generaciones y cada uno de ellos ministraba por los demás, pero primero tenía que ministrar por sí mismo, porque eran también pecadores. Claro. Pero en el caso de Jesús no hay límite por el día, no hay límite en la extensión del tiempo, no hay límite en la cantidad de nombres que Él pueda presentar ante el Padre y no tiene que rendir cuentas por sus pecados. Entonces hay similitud en el simbolismo, pero también hay diferencias. Y justamente eso es lo que presenta, por ejemplo, la epístola a los Hebreos, ¿no? Y hace una comparación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, que toma no como ejemplo a Aarón, sino a alguien que sería una figura simbólica de Jesús, como Melquisedec, ¿no? Así es. Y entonces no hay principio, no hay fin. Y entonces Jesús es ese, ¿no? No tiene principio ni fin, es el alfa y el omega, así que realmente el mejor sacerdote que la humanidad podría esperar. Así es. ¿No? Y bueno, esta importancia entonces... Tanto sí. que Pablo cuando habla de ese tema dice así, tal sacerdote nos convenía, Exacto. porque no hay uno mejor que él. El otro tenía limitaciones, él lo ilustraba al perfecto, pero tenía limitaciones. Pero tal sacerdote nos convenía. Qué bueno. Amigos, ustedes ven, realmente la Biblia es tan sabia y con el acompañamiento del Espíritu de Profecía podemos comprender muchísimo mejor lo que la Biblia tiene para decirnos. Vamos a tener un pequeño intervalo y luego retornamos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Amigos, nos quedan unos instantes para recibir una invitación, una apelación a nuestra vida y luego pedir la bendición del Creador con el Pastor Bruno. Jesucristo nuestro Señor, por su muerte, por su sacrificio, por su mediación en el cielo, constituye el mejor puente, es decir, el mejor sacerdocio. Pablo dice, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, vamos a utilizar este puente llamado Jesucristo para acercarnos definitivamente al cielo y a la eternidad. Ahora vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el sacerdocio de Aarón que ilustraba el sacerdocio de Jesús, pero también te agradecemos por la plenitud del sacerdocio de Cristo, porque no tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados, ya que Él fue sin pecado, porque Él tenía vida propia y colocó su vida y sus méritos a nuestro favor. Por eso, en esta hora, una vez más, te recibimos, confirmamos nuestra confianza en ti o nos entregamos por primera vez, porque aceptamos tu sacrificio, queremos los méritos de tu gracia, vivir de tu mano en armonía con tu voluntad y ser parte de tu reino. Por favor, abraza fuertemente a cada uno de nuestros amigos en este día. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes, amigos, queda el compromiso. Está marcada nuestra cita. El día de mañana, reavivados por su palabra, retorna y también creed en sus profetas. Hasta pronto.